Ya son 30 días. ¿Dónde están mis 3 denarios? Marco, disculpa, no tengo el dinero. Necesito más tiempo para recolectarlos. Así que no tienes mi dinero. No. Vendrás conmigo ante el magistrado. Magistrado Prietus, traigo a este muerto de hambre. Han pasado 30 días y no me ha devuelto mis 3 denarios. ¿Reconoces la deuda? Sí, lo reconozco. Entonces que se cumpla la ley. Si nadie paga por él, lo venderé al otro lado del Tíber. O haré justicia con mano propia. Hola, en el día de hoy hablaremos sobre un tema muy importante en el derecho romano, las obligaciones. Hablaremos sobre su definición, clasificación y fuentes. Acompáñenos. Primero comenzaremos sobre saber cuál es el concepto de la obligación o obligatio en el derecho romano. Bueno, esto era principalmente en el vínculo que tenían el acreedor y el deudor para que puedan respetar ciertas leyes, para que se pueda aplicar una buena acción de esta. Esto se debía a que esto se consideraba un derecho incorpóreo, porque no era necesariamente material. La obligación tuvo un proceso a lo largo de los años. Comenzaremos hablando sobre la primitiva. ¿Qué decía esto? Esto se basaba mayormente anterior al siglo V. Esto se basaba en que si el deudor no le pagaba a tiempo al acreedor, este se pagaba con su cuerpo, ya sea vendiéndolo o simplemente matándolo al instante. Como sabemos, todo evoluciona en este mundo. ¿Y qué evolución tuvo la obligación? Bueno, esta obligación tuvo una evolución a tal punto de llegar a imponer leyes. ¿Y dónde se puso esto? En las 12 tablas. ¿Qué decían esas 12 tablas? Las principales leyes que se puso para el acreedor y el deudor nos daba que tenían que pasar unos 30 días para que el deudor pueda pagar al acreedor. Y dado el caso, esto no se cumplía, el acreedor tenía la potestad legalmente de quitarle la vida directamente o hacerlo pasar por una sentencia de carceleto. Esto duraba 20 días. Pasando estos 20 días, si alguien no llegaba a pagar esa deuda pendiente, el acreedor tenía la potestad legalmente de poder venderlo como esclavo o simplemente quitarle la vida al instante. Tocando la siguiente época, ahora hablaremos sobre el Poetlia Papiria. ¿En qué se basaba esto? Ya no se agarraban como castigo el cuerpo de los deudores, sino que ahora agarraban los bienes de estos, descartando completamente las muertes y también los sufrimientos de las familias anteriores a esta época. Ahora hablaremos sobre los tipos de obligación. Estos se basan en 3. El primero, el dar o daré en latín. Este se basaba en que teníamos que dar algún bien o algún objeto que tenga un valor significativo al acreedor. El otro, el hacer o facer. Este se basaba principalmente en hacer trabajos o cumplir tareas que nos daba el acreedor. El siguiente es el de garantizar o parentizar en latín. Este se basaba en tener garantías con el acreedor, dar objetos que tengan garantía hacia el acreedor. Yo, Gallo, sostengo que en mis instituciones existen 2 grandes grupos de obligaciones, las que nacen del contrato y las que nacen del delito. Y yo, Justiniano, explico que en mis instituciones se dividen en 2, civiles y pretorianas. Ahora hablaremos acerca de las clasificaciones de las obligaciones. Obligaciones civiles. Estos eran vínculos jurídicos reconocidos por el ius civis, es decir, por el derecho propio de todos los ciudadanos romanos. Se establecían a través de las leyes romanas, y contaban con un acto, es decir, con una acción legal que permitía exigir su cumplimiento ante los tribunales. Estos no requerían acuerdo entre las partes, ya que la ley imponía el derecho. Con el pasar del tiempo, las leyes de la Asamblea fueron sustituidas por los senados consultos y finalmente con las constituciones imperiales. Los conocidos son el stipulatio, una fórmula verbal solemne, y el esponcio, una promesa ante el magistrado.
El ius civile no lo cubría todo. Entran entonces las obligaciones honorarias. Justiniano llamó obligaciones honorarias o pretorianas aquellas que establecía el pretor a través de su edicto anual usando su jurisdicto. Su labor era ayudar a suplir o corregir vacíos que tenían el ius civile a través de fórmulas ficticias o in factum para casos concretos no previstos. Como ejemplo tenemos la ampliación de la Lex Aquilia para los peregrinos. Magistrado, uno de los mercaderes dañó mi mercadería, pero bajo la Lex Aquilia no puedo reclamar porque no soy ciudadano. En nombre de la justicia pretoriana, extiendo in factum la acción de Lex Aquilia a los peregrinos. Hecho está, mañana tendrás tu respuesta. Roma crecía y también crecía el flujo de personas y las mercancías. Es así que el ius civilis no era suficiente para poder regular esta relación. En tercer lugar tenemos las obligaciones por el ius gentium, el derecho de las gentes, común a todos los pueblos. Aquí no necesitaban formalidades extras, ya que bastaba con el consentimiento de ambas partes. Eran contratos prácticos y útiles que regulaban el comercio entre los romanos y extranjeros, que regulaban las compraventas, los arrendamientos de servicios, entre otros. Julius, me prometiste venderme estos sacos de trigo. ¿Tú no cumples? Pero yo no soy ciudadano romano, tus leyes no aplican sobre mí. Sí se aplica, ustedes realizaron el contrato de compra y venta. Esto está protegido en el ius gentium, el derecho común a todos los pueblos. Y por último hablaremos de las obligaciones naturales. Estas eran caracterizadas porque no se podía exigir su cumplimiento judicialmente, sin embargo eran válidas debido a unas razones sociales, morales. Es decir, no se podía exigir el cumplimiento al deudor, pero si éste decidía por voluntad propia pagar, este pago era válido y no se podía reclamar lo ya entregado. Señor, he pagado de mi peculio lo que prometí. Tu pago queda en mi poder. No tienes que devolver nada. Bien, ahora seguiríamos con las fuentes de las obligaciones, pero antes de hablar de eso es necesario priorizar la existencia de vínculos jurídicos asociados directamente a la moralidad de la ley como de las personas. Así, el populus romanos establecía ciertas conductas desagradables y nada aceptables en base a esta moralidad. Tales podrían llegar a ser como el adulterio, homicidio, robo, hurto, tanto de personas romanas como extranjeras, que podían llegar a penas tanto esclavitud, deportación e incluso la ejecución pública. Bien, comenzaríamos con la clasificación en la ley de las 12 tablas. Desde los inicios del derecho romano se estableció que las obligaciones podían nacer tanto de contratos como de delitos, estableciendo esta bifurcación entre estas fuentes. Los contratos tenían que mantenerse y tratarse con una solemnidad desde ambas partes del mismo, y los delitos tenían que regirse bajo un establecimiento de penas tanto para los propios delitos y los hechos ilícitos. Seguiríamos con las clasificaciones en las instituciones de Gallo. Gallo utilizaba esta bifurcación de fuentes que ya nos daba el derecho romano, tanto de los contratos y los delitos, pero mejorando en sí su propio concepto. El contractus o contrato establecía como hecho lícito entre dos personas para acordar algo que mutuamente podía beneficiar a los dos y que ninguna de las otras partes era obligada a firmarlo. Esta falta de obligaciones era llenada con la obligación establecida en el propio contrato. Así también con el malefictum o delitos establecía el concepto como hecho ilícito de una persona hacia otra con la necesidad o capacidad de vulnerar su integridad tanto física y privada que podía hacer daño a esta. Y a su vez implementó la pena de esclavitud, tanto podría llegar a ser como venta o como trato propio. Bien, por tercero tendríamos a la clasificación por la res quotidianae.
que establecía una tercera bifurcación en las fuentes de derecho. Me explico mejor. A lo largo en que Roma se expandía, las relaciones entre sus habitantes, tanto con ellos mismos y con extranjeros, se hacían más complejas. A su vez, las dos fuentes principales, los contratos y los delitos, no eran suficientes para albergar como fuente a tantas cosas que sucedían. Por ejemplo, podemos tener la acción tutelar, tanto como el maestro con su pupilo, no eran regidos bajo un contrato directo, pero ambos tenían obligaciones establecidas, así que no se podía mantener una fuente dada. Pero ahí aparece la obra Res Quotidianae, que es atribuida a la vez al jurista Gallo, pero no se tiene evidencia alguna de que éste lo haya escrito. Así, este habla sobre un grupo donde puede albergar todo acto o hecho que no tenga como fuente ni contrato ni delito. Sin embargo, en esta obra no le da un nombre establecido, así que lo dejan como fuente por hechos varios, estableciendo así una trifurcación directa y añadiéndolo así durante mucho tiempo en el derecho romano. Con el transcurso del tiempo, la vida en Roma llevó a que las relaciones entre sus habitantes se vuelvan más dinámicas y complejas. La jurisprudencia romana identificó una serie de vínculos jurídicos que surgían entre las personas y que no podían considerarse un contrato o un delito. Entonces, la tripartición inicial de Gallo no fue del todo satisfactoria. Es así que Justiniano, en el Corpus Juris Civilis, estableció una cuatripartición que distingue las obligaciones nacidas de un contrato, cuasicontrato, delito o cuasidelito. El contrato, contractus, era un acto lícito y voluntario, que nacía de un acuerdo y el cumplimiento de una formalidad. Este requería consentimiento y una acción legal para su cumplimiento. Se diferenciaba del pacto, ya que era un acuerdo sin formalidad. Justiniano en sus instituciones clasificó el contrato en 4 especies: reales, verbales, literales y consensuales. Las reales se perfeccionaban con la entrega de la cosa, como mutuo, comodato, prenda o depósito. Las verbales requerían una fórmula oral precisa: el stipulatio, dotis dictio, promisio iurata liberty. Los literales nacían de la escritura de la deuda por parte del acreedor. Finalmente, las consensuales. Estas se perfeccionaban con el solo consentimiento de las partes, sin formalidad. Estos surgieron del ius gentium. El cuasicontrato. Estos eran hechos lícitos que generaban un vínculo jurídico sin un acuerdo de voluntades. Su origen principal era la ley, diferenciándose así de los contratos. Entre los cuasicontratos más destacados se encontraban la tutela, la negotiorium gestio, gestión de negocios, y el pago indebido. Es así que hablaremos del negotiorium gestio. Este cuasicontrato surgía cuando alguien actuaba en asuntos ajenos sin mandato, de buena fe y en beneficio del dueño del negocio. Generaba obligaciones tanto para el gestor como para el dominus negoti. Maleficium o delito. ¿Qué era esto en la antigua Roma? Se conocía como actos ilícitos cometidos con dolo o con culpa a las propiedades privadas, más no a las propiedades públicas. Mencionemos algunos de estos delitos. Primero, robo, daños a la propiedad privada, y finalmente tenemos el delito de la agresión a una persona. Bien, ante el delito cometido en la antigua Roma existía lo que es la reparación del daño. ¿Cómo era esto? Que a diferencia de hoy en día, que ante un delito que se comete existe lo que es la sanción de una pena privativa de libertad, en la antigua Roma existía la indemnización. Esto es un claro ejemplo. En la antigua Roma existía un interés más patrimonial y punitivo. Y delitos surgían a partir de la negligencia o imprudencia cometida por el agresor. Bien, en esta oportunidad mencionemos también de que estos delitos son en menor agravancia de los cometidos por el maleficium. Esto, comparado con los códigos civiles actuales, podemos mencionar que es un delito
extracontractual. Finalmente mencionemos que los derechos romanos tenían una responsabilidad civil y los derechos de las víctimas, conceptos claves que surgen o que son premisa para lo que son nuestros derechos actuales. Como hemos visto, este tema es muy importante, pero no se quedó solo en el pasado. Muchos de los conceptos que se utilizaban en ese entonces aún seguimos utilizando a día de hoy, evolucionando y cambiando algunas partes, pero siempre manteniendo esa esencia. Julius ha firmado un contrato, debe 2 meses de alquiler. Lo sé, pero no dispongo del dinero en este momento. Hay una obligación clara, Julius. Es acreedor. Podemos establecer un plan de pagos, pero si no se cumple, recurriremos a una medida cautelar, embargo preventivo de cuenta. Está bien, lo tendré presente, pero lo resolveré. Lo acepto, es mejor que nada. En Roma te encadenaban, hoy te congelan la cuenta. La forma ha cambiado, pero el derecho a exigir sigue siendo el mismo. Bien, eso sería todo. Y gracias por quedarse hasta el final.